de las palabras. Sí, Simón, ¿querés decir algo o no? No, arrancá. Estaba poniendo para grabar. Ah, bueno. Sí, digo, se acabó el tiempo de solo palabras, digamos. Está muy bien que leamos, discutamos, veamos las películas, veamos los videos, eh, pero llegó el momento de trabajar en los trabajos que le pedimos, en los prácticos que le pedimos. Y van a tener que hacer un esfuerzo extra para romper la inercia. Nosotros, todos los docentes, sabemos que cuesta, ¿no? Nos agarra ese pánico de San Franco, cómo arranco, o no les entiendo, ver qué me quieren pedir, o a ver si lo que hago no está bien, y tener que exponerse con un trabajo mal hecho. Hay gente que no le gusta y que, bueno, en realidad nadie, no sé por qué nos han enseñado que el error es punible, digamos, o está mal y es vergonzante y eso. Tratemos de romper con esa inercia, ¿no? De que el error es vergonzante, porque el error es expresión de que alguien hizo algo, ¿eh? Bien o mal, no importa, pero trató de hacer algo. Así que no es vergonzante, al contrario, tiene que ser un motivo de orgullo. Hice algo, pero está mal, no importa, pero traté de hacerlo. Es mucho mejor que aquellos que no avanzan en nada en los trabajos prácticos. Entonces, es muy importante, pero muy, muy importante que empiecen a avanzar en los trabajos prácticos, como puedan y como les salga. Porque si en las comisiones después, en las comisiones más chicas, se ponen a hablar de lo que piensan hacer o cómo lo van a hacer o qué cosas van a aportar, etcétera, ustedes están pensando en algo, el docente está pensando en otra cosa y no sabemos qué piensa cada uno. Necesitamos que empiecen a desarrollar el trabajo y a compartir pantalla de lo que están haciendo para hablar todos sobre un objeto concreto. Les va a pasar cuando empiecen a diseñar y tengan un cliente enfrente. Empecemos a trabajar y a ver qué pasa y si no le gusta y qué sé yo. Entonces, siempre la hoja en blanco nos asusta, pero es imprescindible que rompan la inercia y hagan algo, ¿eh? Empiecen a producir. No solo miren el material, sino ahora llegó el momento de resolver los trabajos prácticos y empezar a buscar información, pero ya orientada, orientada a resolver ese trabajo práctico. Entonces, por eso los invito, pero con mucha vehemencia, a que se pongan a trabajar. Es imprescindible que en los encuentros que tienen con los ayudantes haya material para hablar. ¿Eh? Bueno, les tocó un vitral de la Edad Media, algún alumno de diseño industrial, bueno, que muestre lo que está haciendo, ¿eh? Cumpliendo más o menos la guía del trabajo práctico. Si un estudiante de arquitectura le tocó hablar sobre monasterio, bueno, que muestre cómo piensa estructurarlo, qué imágenes va a poner, qué análisis está haciendo del objeto, ¿eh? Cómo inserta los contenidos, todo eso lo tiene que ir haciendo, lo tienen que ir haciendo, porque si no, va a ocurrir que va a llegar el 19 de mayo con la entrega y va a agarrar el apuro. ¿Eh? Así que mi consejo, nuestro consejo, es a trabajar ya. ¿Eh? Digamos, sería muy bueno que en el encuentro de hoy haya material y que no sean siempre los mismos, ¿eh? Porque hay gente que tiende a quedarse más tranquila y esperar que otro resuelva. Bueno, no, traten de participar entre todos. Por ahí los ayudantes pueden llegar a decir, bueno, hoy presenta este grupo, la clase que viene presenta otro. No se sientan eh, coercionados por esto, porque es una forma de obligarnos. ¿Eh? Y les advierto que nos pasa a todos, a mí primero, digamos. Tengo que hacer algo y empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que finalmente me animo a arrancar. Y en general con lo que arranco es una porquería, pero no importa. Nos pasa a todos, así que, pero hay que corregirlo. Si no tenemos nada para corregir, no vamos a avanzar. ¿Sí? Bien, esa es la primera cuestión. Bueno, cierro eso y hoy vamos a trabajar sobre la película que les habíamos invitado a ver. No sé si pudieron verla. Eh, y bueno, yo la vi obviamente en Cuevana, a veces se me colgaba, qué sé yo, me pasaron cosas raras.
No pude ponerlo en el idioma original porque me quedan los subtítulos colgados abajo. Mis habilidades no son muchas, pero bueno, así que lo terminé escuchando en español. No sé cómo les fue a ustedes con la película. Y después vamos a trabajar con el tema, un poco el tema catedral, ¿eh? Y ver algunos elementos de que la película nos hacen referencia a todo lo que estuvimos diciendo. ¿eh? Y luego en las comisiones de trabajo sí van a trabajar sobre los trabajos prácticos e ingresados. Bueno, bien, yo ya hablé mucho. Así que, Bueno, no sé si- bueno, vamos a, entre todos, a ver, ¿cómo? Ah, pensé que alguien había hablado. No, decía que entre todos vamos a ir contando la experiencia de cómo nos fue viendo la película, ¿no? Y pensábamos nosotros que estaba bueno que después de haber visto ya varios teóricos y estar un poquitito ya en temas sobre el medioevo, ver una película sobre el medioevo nos ponía con un ojo más crítico para verla, ¿no? Seguramente van a poder detectar cosas que si se las dábamos el primer día no iba a ser así. Así que bueno, eso para todos, ¿no? Después cada uno irá haciendo su recorrido de la película. Pero bueno, eso es el principio. Lo primero que nos preguntamos es si saben quién fue el autor, por lo menos de la novela que da origen a esta película, porque esta película se basa en una novela, ¿no? ¿Alguien sabe quién fue el autor de esa novela que se llama, como la película, ¿no? Narciso y Godmundo. De Hermann Hesse, ¿no es? Perfecto, sí. De hecho, muchos, era una novela que antes se daba para leer en los años del secundario, mientras que se hacían los años secundarios. No sé si alguno tuvo la suerte de haberla Yo la leído en leí. el secundario. ¿Sí? Ah, ¿viste? Que tengo razón, que se La leí daba. en el colegio, sí. Bien, sí, se daba en el colegio, es verdad. Bueno, y ¿saben quién fue Hermann Hesse? O sea, es alguien importante. Piensen que se daba también en la currícula de un colegio secundario. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de este autor? ¿Alguien sabe algo de la vida de Hermann Hesse? Yo solo sé que escribió el Lobo Estepario. Hasta ahí es mi conocimiento. Sí, perfecto, es su obra más conocida. Sí, sí. Sí. Después nada más. Bueno, no es poco, algo, entre todos vamos construyendo quién fue. Bueno, ganó un premio Nobel, sí, también, por su producción, fue muy prolífero, muchas novelas, poemas, también fue pintor, sí, y bueno, y tiene una postura entre la vida y una postura filosófica, él mismo, que se traduce también en esta película, ¿no? Él se inscribe, su pensamiento se inscribe dentro del existencialismo, que es esto de pensar al individuo, pensar cómo lleva adelante su vida, la libertad, las condiciones, las responsabilidades, la individualidad, el significado de la vida, y todo eso lo vamos a ver justamente reflejado en la película. Así que bueno, también es importante ver desde quién es el autor por eso, para saber desde dónde se para a contar las historias, ¿no? Eso es interesante. Es un hombre que fue atravesado por las guerras mundiales, pese a ser él en sí mismo muy pacifista, y por eso, siendo alemán, se va de Alemania y se va a vivir a Suiza y se hace ciudadano suizo. Todo eso
la guerra, todo lo que se vivía a raíz de las guerras mundiales, le genera mucha desesperanza, mucha desilusión, y lo lleva a buscar ese mundo de espiritualidad, ese mundo que intenta resolver de la existencia humana, ¿sí? Así que por eso ese es el tema principal de todas sus obras. En esta también, porque lo que vemos es como una dualidad, ¿no?, de la personalidad. Después vamos a ir viendo más adelante. Pero bueno, un poco esto para saber quién era Hermann Hesse. Y otro dato interesante de la vida de Hermann Hesse es que sus padres eran muy religiosos y lo llevaron a estudiar al seminario evangélico de Mollbrunn, que es el monasterio donde está filmada la película. Así que piensen cómo todo se cruza y todo tiene que ver con todo. Después él pone a los personajes en esta película, en este monasterio. ¿Sí? Un monasterio que fue creado a principios del siglo XII por la Orden de San Benito. Y la película nos muestra entonces esto de cómo se vivía en un monasterio. ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí? Quiero agregar algo, perdón que te interrumpa, Gaby. Pero es así, cada uno vamos participando. Lo que dijo Gaby es muy importante pensar en el autor. Cada vez que abordamos un documento, sea una película y sobre todo si es un libro, pensemos en el autor, porque todos hablan desde un lugar, todos hablamos desde un lugar. No podemos pensar que no existe una mirada del mundo particular en un libro. Por eso se habla siempre en historia, hablamos de historia y de historiografía. ¿eh? La historia es el hecho, el acontecimiento, el objeto histórico. La historiografía es lo que se escribe acerca de él. La historiografía va a variar a lo largo del tiempo, porque ustedes por ahí se podrían preguntar, ¿y cómo, qué cosa nueva se puede decir de una catedral gótica que tiene 1000 años? Y bueno, ahí está la historiografía. Cada época va metiendo su mirada. A veces es una mirada cargada de ideología, otras veces la ideología está más encubierta y trata de ser más científica, entre comillas, pero siempre tratan de pensar desde dónde se está diciendo algo. Entonces tengan en cuenta siempre que lo que vamos a leer, los textos que vamos a leer, están haciendo historiografía, o sea, escribiendo desde un cierto lugar sobre este acontecimiento histórico. Por eso está muy bueno el aporte, lo que está contando Gaby, quién es el autor, desde dónde lo está diciendo, qué es lo que está contando, por qué elige un monasterio, qué monasterio, todo eso es muy importante. Y lo mismo ocurre con los distintos autores. Por eso les llevo, suena así en el aire, pero por ejemplo vamos a ver que si un autor italiano habla del Renacimiento, parece que el Renacimiento fue una cosa heroica de superhéroes. Si un autor inglés habla del Renacimiento, parece que el Renacimiento casi no existió. Y el acontecimiento histórico es el mismo, pero es historiografía, ¿verdad? Bien, perdón, Gaby, interrumpí el hilo. No, bárbaro, porque es verdad, siempre tenemos que prestar atención de dónde nos están diciendo las cosas, ¿no? Es algo para tener en cuenta. Bueno, ¿dónde se desarrolla entonces la película? Pregunto a todos. ¿En qué edificio que ya conocemos todos? Al menos al principio, ¿no? De la película. El monasterio ese. En un monasterio, que les decía yo que es el monasterio de Mollbrunn, que es ese monasterio de la orden de Cister. Recuerden que habíamos visto cuando vimos monasterios que había distintas órdenes, distintas reformas también dentro de los monasterios. Bueno, este pertenece a la orden de San Benito y dentro de esa orden a la reforma de Cister, ¿no?
que son más estrictos y más, como más apegados a las normas, ¿sí? Están concentrados en orar y en trabajar sobre todo. Esto se ve muy claramente en la película. De hecho, se ve como cuando llega Godmundo al monasterio, Narciso, que ya estaba de antes, le explica cómo son los rezos, los 7 rezos que se hacen en un monasterio, ¿no? Las 7 horas de las liturgias. Y les da todos los nombres de esos rezos a la hora que se hacen. Y bueno, y empezamos a ver también en la película que nos cuenta cómo es la organización también de ese monasterio. ¿Sí? Hay algunos que trabajan, que oran. Vemos muchas zonas distintas en ese monasterio, ¿sí? Donde se duerme, donde se ora, donde se cocina, donde se trabaja. Afuera del monasterio también suceden otras cosas. ¿Qué registro tuvieron ustedes de estas situaciones? Cuéntenos. También como que en la película sería la diferencia que había entre cómo era en el monasterio y por ahí en las iglesias de las ciudades, que por ahí en un momento ven con un cura o no me acuerdo ahora cómo se decía y lo trataba así nomás y hacía una cruz así y por ahí en el estado eran como más creyentes que la ciudad y como que ahí ves un poco la diferencia entre la ciudad y lo que pasa en los monasterios. Bien, es muy importante eso, sí. También es importante que nos está mostrando dentro del clero mismo lo que sucede con, hay como una jerarquía dentro del clero, ¿no? Hay un prior o un abad, en este caso, que es el que estaría al mando de ese monasterio, ¿sí? Al que todos los monjes deben de alguna manera reportarse y es el que estaría llevando el mando de ese monasterio, ¿sí? Y es el que permite el acceso o deniega o da las penitencias, ¿sí? El que está a cargo de todas las prácticas que se realizan, de organizar las prácticas que se realizan. Sí. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado también están los dos personajes. Desde el principio la película nos muestra a los dos personajes. ¿Quiénes son? A ver, cuéntenos eso. Tenemos a Narciso, que ya estaba, digamos, en el monasterio, y después a Golmundo, que, digamos, era de otra parte de la sociedad y lo mandó el padre, o no sé cómo se diría, padrastro, por deshonra a la familia, lo mandó al monasterio. Perfecto, muy bien, Nazarena, es verdad, tenemos dos personajes como hasta casi antagónicos en algún punto. Uno representa la espiritualidad, el otro viene de afuera, representa el mundo externo de ese monasterio, pero entre ellos se hacen muy amigos, ¿sí? Si ustedes tuvieran que caracterizar con adjetivos, con adjetivos a estos personajes, vamos a arrancar con uno y empezamos a calificarlo para que todos veamos cómo es ese personaje, ¿no? Empiecen a decir adjetivos, por ejemplo, de Narciso. Empecemos con Narciso. ¿Cómo era? Ilustrado, conocedor, ya, Extrovertido. sí, un poco ya, Intelectual, sí, conservador, religioso, creyente, perfecto, aplicado, sí, leal, erudito,
Uno diría que es lo que los monasterios o lo que el monasterio en sí apuntaba cuando respecto a la educación, lo que sería el ideal, bla, 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 cómo comportarse, estar siempre en reglas, etcétera, etcétera. Bien, Augusto. De hecho, más adelante la película nos muestra que él va escalando posiciones dentro de esa jerarquía eclesiástica, ¿sí? Pero tiene Yo también, sí, pregunto algo, Jorge, Gaby, no sé, me llamó la atención los nombres que elige el autor, porque sí, no tengo tal ni cual. idea, no es, ni siquiera hago trampas, no es que lo sé y quiero que alguien, la verdad que no tengo ni idea, pero Narciso es todo lo opuesto a lo que era el personaje. Sí, No sé qué, yo cómo lo me ves. lo planteé en un momento y dije, lo voy a buscar y después me olvidé de Mm, buscarlo, pero seguramente tiene que haber algo, porque es un juego de palabras, un juego de antagónicos, toda la mm. película trata de los polos, entonces seguramente debe haber algo de eso, habría que buscarlo, pero seguro. Narciso es todo lo contrario a lo que es. Sí, No sé y si saben ustedes es, quién es el mundo el es el personaje. erotismo, es todo el erotismo, lo sensual y qué sé yo, mientras que Narciso es el espiritual, claro. Lo Pero sin embargo, artístico. claro, para el mito, para mí Narciso me parecía todo lo contrario, pero bueno, no sé. No, yo creo que tiene que ver con este juego de antagónicos que hace permanentemente en la novela. Creo que tiene que ver con eso. No lo busqué, pero lo voy a buscar después eso. Es un buen punto. También No sé, podría alguien, ser, alguno de los chicos o chicas, no se les ocurre algo, había varios y varias que habían estudiado otras carreras, por ahí tienen alguna mirada para Claro. acercarnos, no. Yo estoy al tanto de la leyenda de Narciso, el mito griego y lo que Sí. representa, Bien. pero Goldmundo no estoy al tanto. Acá estoy tratando de buscar, pero no encuentro nada. No, y Narciso, contanos, a ver qué es lo que Au- puedes sintetizar. Muy sintetizado. am, bueno, es que no me lo acuerdo también. Me acuerdo muy bien el final y la lección más o menos del mito. Me parece que había una madre a la que le habían dado una profecía, supuestamente, y le dijeron que o la había maldecido una diosa, le dijo que su hijo iba a... Sinceramente no me acuerdo. No me acuerdo exactamente, me acuerdo el final, te lo puedo explicar. A ver, Eh, dale, contar el final, ya nos spoileás la historia, pero no importa. bueno, Narciso se empieza a obsesionar con su figura, que dicen que es el más lindo de la ciudad, es el más lindo de esto, es el más lindo del otro, y se queda hipnotizado por su propio reflejo, eh, y nada más, eso es todo lo que me acuerdo. Pensé que me acordaba más, pero no me acordaba tanto. Y acá dice, alguien dice, sí, la palabra narcisista viene de ahí, Oriana claro. está aclarando. Creo que se ahoga, por él se queda tan enamorado, embelesado de sí mismo, que se inclina en el agua y se termina ahogando. Se Claro, suicida, en porque verdad, se no suicida había con su propia espejo. espada. Porque no se podía ver en el espejo él y se vio en el agua y se quedó como se ahogó ahí en el agua. Exacto. Bueno, raro el personaje, no los nombres que elige el autor, pero bueno, bien. Sí, yo creo Y que hago También, un aporte. Ah, perdón, sí, perdóname. Dale, Flor. que algo interesante también que se podría pensar es que Narciso es también una como figura en lo que es la leyenda y todo, es una figura individualista, de un poco el egoísmo y el ser uno, que podríamos poner a todo el mundo como un más, más múltiple, podría decirse. Mm, cierto. No sé si entiendo lo que digo, el individualismo contra el colectivismo también. Sí, está bien, está muy bien. Sí, muy sí, sí. ensimismado en su propia búsqueda, digamos. Está Sí, yo bien. lo que iba a decir, Jorge, perdón, era que también hipotizando, ¿no? Pero me parece que también puede haber algo de la idea de Narciso y perderse en la introspección, digamos, también, como quedarse perdido en ese reflejo de uno mismo,
en búsqueda de algo que capaz el autor quizás no le pero quizás el autor explora la idea de la búsqueda de la espiritualidad y encontrar las respuestas dentro de uno mismo y como que terminas perdiendo en esa búsqueda. Ahora, perdón que interrumpa. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás? Ahora que está mencionando Julián esta cuestión, también pienso un poco en cómo era la vida medieval en términos de que estaba corrido esto de la individualidad, ¿no? Porque la organización en gremios y demás, y la vida que se llevaba, por ejemplo, dentro de un monasterio, tiene mucho que ver con lo que sucede en tu entorno general, ¿no? Como que no está pensando, y justamente toda la cultura griega, como que va contra de los preceptos cristianos, ¿no? Y de pensar en términos de comunidad también y demás. Me parece que hay ahí como una metáfora o una vuelta de rosca metiendo un Narciso dentro de un monasterio, ¿no? Que es una persona, tal vez, o sea, el personaje, digamos, vendría a ser en la mitología una persona muy ensimismada, y estamos hablando de una época en donde el individualismo no existía, o uno no se concebía todo esto de ser existencialista, o de estar metido en uno mismo, ¿no? Replanteándose un poco cuestiones de la mismidad. Es como que la Edad Media está corrida de ese eje individual. Entonces es interesante eso. Y sobre todo en un monasterio, ¿no? Como vos decías. Si puedo agregar una cosa a lo que dijo Maite, también pensar que lo que era en la época medieval, el individualista te quería matar. Era horrible ser una sola persona. Uno no podía estar solo en una época en la cual la defensa era de a muchas personas. Entonces, un poco el ser individualista conviene únicamente si hay la suficiente tecnología para ser individuo. Sí, bueno, en realidad es interesante que es el primero el huevo de la gallina, digamos. Si el individualismo y la tecnología está asociada o surge una tecnología apropiada a esa construcción moderna individual de la persona, pero está bueno como idea, ¿no? Está bueno pensarlo interesante. dentro de esta dualidad, ¿no es cierto? Que nos presenta Hess. De entrada, nos presenta la dualidad que nos provoca este pensamiento, ¿no? Seguramente tiene que ver con todo esto que están diciendo. Pasó un poco con el serio, se va moviendo en grupos. Primero está en el grupo de los que callan, después se van los grupos que se divierten, todo eso que es solo, se va moviendo con pequeños grupos. Y ahí se muestra que en sí la sociedad se iba moviendo en grupos. Bien, Valentina lo que dice está muy bien porque es lo que veníamos hablando en los últimos encuentros. El individuo en la Edad Media como tal no existía. Tenía entidad en un grupo, o como parte del monasterio, o como en los distintos talleres donde estuvo trabajando, o incluso hasta en los grupos marginales de los gitanos, ¿no? Que es, el primer aparecen también y demás. Antes de irnos del monasterio, yo quería decirles que si no lo vieron o presten atención, que se ve muy bien el claustro del monasterio, cómo caminan con los personajes dentro de ese claustro. Y hay un momento que se detienen en una fuente. La fuente esa es una fuente que está enfrente del refectorio. En la película no se ve eso, pero siempre los monasterios en el claustro tenían en uno de los ángulos una fuente. Y esa fuente estaba enfrente a la entrada del refectorio y su función era que se lavaran las manos. Fíjense cómo esta idea intuitiva de la higiene, lavarse antes de entrar a comer. Y ponen el objeto con agua justo a la entrada del refectorio, era la obligación. Es bastante interesante eso como una anécdota, ¿no? Ir viendo todas esas cosas. Y ahora, volviendo a lo que decía Valentina, estos aspirantes a monjes, cuando dormían, estaban todos amontonados en un lugar,
es muy interesante ver eso que hablábamos en otros encuentros, ¿no? Es decir, no existía la idea de dormitorio, comedor, qué sé yo, sino que era todo un espacio que era de múltiples usos, ¿no? Bien, otra cosa que dentro del monasterio se ve, ¿no? Es la sala capitular, el coro, lo que llamamos el coro, ¿no? Donde están los monjes sentados orando horas y horas. De hecho, se ve que en la práctica de la oración, algunos se queda como hasta dormido, ¿no? Y en esos nosotros siempre estudiamos los sitiales, esas sillas donde se sientan los monjes, que son bastante grandes y con mucho desarrollo y tienen toda la imaginería gótica con algunas veces algunas cuestiones como las que vemos en las gárgolas, que las habrán visto ahora en la teórica, ese mundo animal que la imaginería gótica también refleja, eso está también reflejado en los sitiales del coro de los monjes. Y una particularidad que tienen, siempre se las contamos a los chicos que hacen estos objetos, cuando vemos los muebles de las iglesias, es que pasaban tantas horas estos monjes en esta actitud de rezo, que estos bancos tenían que estar parados mientras que rezaban. La práctica era esa, estar parados. Pero estos bancos tenían un adminículo que se llamaba Misericordia. Miren cómo se llamaba, ¿no? Y les voy a contar ahora para qué servía ese aparatito. Es como un tabloncito que se rebatía. Entonces, cuando estaban muy cansados, aquellos monjes que tenían mayor edad, se bajaban el tabloncito y se sentaban y descansaban un poco de esa práctica tan rígida que era la oración. Y ese adminículo que tenían estos bancos, estos sitiales, se llamaba así, misericordia, porque por favor sentarse pedían después de tantas horas de estar parados. Y eso se ve cuando están rezando, se ve que algunos monjes se quedan dormidos, apoyados en el otro. Bueno, lo retrata muy bien esto. Así que para nuestros alumnos de productos que están haciendo todo lo que tiene que ver con los muebles de las iglesias, tengan en cuenta estas imágenes también. Así que bueno, esa es otra de las cosas que se ve claramente en el monasterio. Y otra cosa es que el monasterio este que existe en la realidad, que lo pueden ver en fotos hoy, es patrimonio de la humanidad y es el mejor conservado de la Orden del Císter. Así que los invitamos a que hagan un recorrido también de este para verlo. No se lo pierdan, hay mucho para ver. Van a ver el claustro, como decía recién Jorge, ¿sí? El refectorio, la iglesia que acompaña a todo monasterio, las paredes fortificadas, las murallas fortificadas que tiene el monasterio. Van a ver todas las partes del monasterio. Es muy bueno para hacer un repaso del tema monasterio realmente. Así que bueno, eso sería otra de las cosas que podemos ver acá. Bueno, ¿qué más? Algo que se nos haya pasado del monasterio que quieran agregar antes que pasemos, porque como que hay parte que se desarrolla en el monasterio de la película y parte por fuera. Godmundo va contando sus aventuras y desventuras fuera del monasterio. Entonces primero agarremos con todo el tema de lo que pasaba en el monasterio y ahora vamos con lo que pasaba por fuera del monasterio. A lo mejor nos olvidamos de algo, alguien quiere agregar algo de monasterio. Bueno, entonces seguimos con lo que pasaba por fuera del monasterio, ¿sí? Ya en la parte que los dos jóvenes están viviendo aún en el monasterio, nos presenta en la película que hay un afuera del monasterio, como decíamos cuando veíamos ciudad que había un afuera de la ciudad que llamábamos Burgos, acá hay gente que está viviendo al lado del monasterio, pero por fuera de las murallas del monasterio.
que son esas escapaditas que hacían los monjes, donde se plantea el tema de la sexualidad y la religión, ¿sí? Pensemos en lo que era prohibido para ellos y cómo lo vivían, cómo pensaban en dibujar para evocar ese momento, cómo se presenta el tema de la sexualidad y de la homosexualidad en esta época, pudieron tener registro de esto, de la figura de la mujer. ¿Qué les pareció también? Quiero ir aparte, porque no vi toda la película, vi una partecita nomás. Me impactó mucho cómo, en el principio más que nada, cómo se dieron el beso de hombre a hombre. Y después también me impactó cuando estaban matando a los cerdos, pobres. Escuchaban la película, cómo estaban todos gritando. Sí, sí, es verdad eso. Tiene partes, así como vos decís, tan realistas que impactan, ¿no? Pero nos acercan mucho también a pensar cómo vivía esta gente, porque a veces tiene uno una imagen de la Edad Media un eh, poco realista, ¿no? Poco realista. Y en cambio esta película nos muestra en realidad cómo vivían, cómo las mujeres, hay veces por algo que les llevaban los monjes, un pan o algo, tenían que vender sus cuerpos. Bueno, muestra muchas de las cosas que estaban sucediendo en esos espacios, ¿sí? Sí, por ejemplo, cuando van los chicos del monasterio, que ahí va Golmundo, a dibujar lo que veían, lo que pasaba en la carpa, ellos entran cada uno con con un pan, digamos, y los dejaban en la carpa y ahí podían hacer la práctica. Claro, tal cual. Por eso digo, hay todo un... Sí. Lo que a mí me llamó la atención fue que en esa parte muestran a como esa pequeña familia que eran 2 mujeres y 3 hijos, pero se lo muestran solo. Entonces yo tipo me puse a pensar, ¿estarán solos, onda lejos de la comunidad, por eso están tan marginadas esas mujeres? O no sé si estarán dentro de una comunidad que es marginada en sí, pero se la muestran sola, se muestra como esa cabaña sola, o por lo menos no sé si no llegué a prestar tanta atención, pero fue como eh, cuando trabajás individual terminás siendo marginado, que también puede entrelazarse con eso de que por eso también se manejan en grupo, para no terminar como en ese nivel de pobreza, por así decirlo. Sí, y pensá que al vivir a las afueras del templo, que es a las afueras del monasterio, aunque sea afuera, de algún modo tienen alguna conexión con este nivel de autoabastecimiento que tenía el monasterio. Los que están más lejos y en el campo están en una situación más paupérrima, seguramente. Y probablemente los hombres de esas mujeres o no tenían, o estarían trabajando en el campo, o habrían ido a alguna cruzada. Hay situaciones múltiples que hacen que la mujer se encuentre como jefa de familia, como veíamos en ese caso, ¿no? ¿Y cómo la presenta la mujer? ¿Qué detectaron ustedes a lo largo de la película? Hay una parte que hay un diálogo que es muy fuerte de Narciso con uno de, no sé si son los monjes, que él le dice que la mujer es pecado, y bueno, le da una definición muy fea. Para ellos era todo lo que estaba mal. Sí. Oriana, esa A mí me es... chocó mucho cuando habló con la que era artista y que le dice, es que las mujeres no podemos hacer arte o algo así. Como que se tienen que esconder y que solamente lo puede hacer porque tiene poder, porque su marido tiene poder. Con Julia, sí. Que además Y me chocó muchísimo, porque es decir, ni siquiera expresión artística, ni hablar, ni expresión artística, ni nada. Y encima ella dibujaba re bien, cuando hizo el cuadro de Golmundo, la representaba re bien, y sin embargo no podía mostrar sus dibujos. Claro, De y hecho, cuando lo pinta Golmundo, que se dieron cuenta que es tipo el boceto, es el mismo que él usó para hacer la Virgen María. La Virgen María era el que tuvo que representar en el monasterio. Era exactamente la misma imagen, digamos. La que él vieron que Julia lo dibuja como sostenido por un ente, la Virgen, no sé, sería la madre, digamos, ¿no?
Pero bueno, y él la representa exactamente igual en En el altar. en la estatua Sí. que él hace. Sí, que tampoco Sí. tenía cara en el Claro. dibujo y en la Pero escultura. primero una cuestión, ¿no? Las esculturas que hace Goldmundo en realidad son un anacronismo, porque ningún artista de la Edad Media construía imágenes de esas características. Por ahí la del monje era un poquito con mucho movimiento. Es posterior, digamos, es como un gesto que se hace y que hace seguramente el director de arte de la película, de poner ese anacronismo. No corresponden para nada a la época. Y ni que El de decir Julia tampoco. no, del último autor, El Altar Bosco. ya es moderno directamente. Entonces, pero bueno, nada, es como una licencia poética y que no llegó hasta nuestros días porque fue destruido, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa búsqueda o representación realista no es muy posterior, ¿no? O todavía faltan unos años como para que se empiece a producir. Eh, y está muy bien, sí, lo que están destacando. Atraviesa por todos lados en la película el rol de la mujer, ¿no? Que no puede expresarse artísticamente, no puede ser artesano. La hija del artesano lo que puede aspirar es a casarse con un maestro, no otra cosa. Entonces, que Gaby hoy lo comentaba justo en la reunión que tuvimos previa, que era algo interesante a tener en cuenta. Claro, y otro diálogo que rescataba con respecto a esa posición misógena de la Edad Media con respecto a la mujer, es cuando Godmundo está trabajando para un noble que le escribía que conoce a las hermanas y le pide que las eduque también, ¿no? Y dice, no demasiado, porque si no va a ser un problema casarlas, le dice. No sé si prestaron atención a eso, que no las educara mucho, porque si piensan, ya es un trastorno esto. Así que hay mucho de cómo era el rol de la mujer en este momento, ¿no? Si bien la película no versa sobre eso, estamos atentos y podemos rescatar todas estas cositas. También lo que menciona el padre de Golmundo, cuando dice que Sí. no podía controlar a la madre y que por eso la mató. Exacto. También. Y piense, lo que dice el O monje, los que alguien lo estereotipos de dijo, no vi belleza, quién, como la es el hecho de Julia. que la mujer en realidad era el objeto de pecado. Era la que tentaba al hombre y lo llevaba hacia el pecado. Esa era la mirada que hablábamos teocéntrica, ¿no? y religiosa. Y de ahí todo ese conjunto de mitos. Y hay otro tema que no aparece en la película, pero que también referido a la mujer, que en esta época empieza a trazarse las primeras líneas de lo que es la brujería, que es la persecución de las mujeres que generaban su propio espacio de independencia del mundo masculino. ¿eh? Entonces eran las llamadas brujas porque ejercían la curación o establecían vínculos entre otras mujeres y demás, escapaban del mundo masculino y terminaban en muchos casos quemadas, ¿no? Ese es un tema bastante interesante a los que les guste profundizarlo, que hay mucho material sobre eso, pero me parece que es interesante esta película. Y tengan en cuenta eso, la mirada teocéntrica y la mujer como objeto de pecado. En realidad, la única mujer que era aceptada por los religiosos era la Virgen María. Por eso el altar fue censurado porque aparecían mujeres de carne y hueso. Les dieron nombre de santas, digamos, pero que era una forma de exorcizar a esa mujer y convertirla en algo observable por un religioso. Pero la única aceptable era la Virgen María y existía todo un culto mariano muy importante en esta época, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el rol desde la perspectiva actual que le daban a las mujeres, que a un tipo con esta mirada que también se veía, siempre mostraban a las mujeres que se acercaban a Goldmundo como las generadoras de un problema, como que nunca era él el que se acercaba, sino que ellas eran las que generaban un conflicto por acercarse a él, aunque sabían que él se iba a meter en problemas, y es como que aún así tipo no naturalizan el deseo o el vínculo, y la muestran
como, o sea, demonizan de más a la mujer, aún desde la perspectiva actual. Justamente, Florencia, lo que vos decís es lo que yo comentaba, que la mirada de los religiosos y la mirada de la sociedad era que la mujer era la fuente de pecado. Por esa razón, este Godmundo, que parece que era muy pintón, muy atractivo, todas las mujeres lo llevaban a la situación erótica y sexual, pero él no la buscaba aparentemente, siempre eran las mujeres lo que lo provocaban. Entonces se ve un poco esa cuestión que el discurso religioso lo dice un monje, ¿no? Así que me parece que pasaba por ahí. Yo tenía en la Biblia es Eva la que... Tenía entendido que el tema de las mujeres tenía que ver con esto de atraer la atención de los hombres y sacarlos del contexto religioso para empezar a sentir por otro lado, ¿no? Y eso también tenía que ver con los bienes de esos hombres, porque en general, digamos, a la mujer que le disputaban la existencia o poder sobre un hombre era sobre algún hombre importante para la iglesia que por ahí tuviera algún poder material, ¿no? Entonces las mujeres eran de alguna manera corridas para eso, para que no pudieran seducir a los hombres y quitarlos como colaboradores de la iglesia, básicamente. Yo tenía entendido que venía también, digamos, la mujer tenía esa cosa, la capacidad de captar la atención del hombre y distraerlo, tanto del rezo, de la oración, y quizás empezar a dudar de lo divino. Empezar a pensar en su propia existencia. También hay una idea de jerarquía intelectual, pero que es por la falta de acceso, en verdad, a la lectura y demás, ¿no? Que era como algo había mucho recelo con el libro, porque no era simplemente una herramienta como para conocer ciertas cosas del mundo, sino que era también un símbolo y un signo muy importante. Entonces, por ejemplo, está el caso después, si más adelante vemos un poco de concilios y lo que sucede ahí, las mujeres perseguidas, está el caso de Margarita Porete, por ejemplo, que era una escritora, ella estaba o sea, ella era religiosa y practicante, y ha recibido varias torturas porque ella escribió un libro que se llamaba El espejo de las almas simples, y recibió varias torturas que fueron efectuadas bajo concilios, ¿no? Como bajo leyes, y bueno, sin embargo ella siguió hasta que finalmente la mataron y ella siguió difundiendo su libro igual. Pero digo, difundir una idea siendo mujer en ese contexto era un causal de muerte, digamos, porque el intelectualismo, y no solo el intelectualismo, sino también el libro como signo de supremacía, había mucho recelo con eso. Pensemos que hoy el libro es como algo tan analógico y tan, ¿no? Y hay muchos medios, mucha difusión, pero hubo momentos donde las quemas de libros o ser perseguido por escribir algo era difícil, ¿no? Y ahí vuelvo un poco a lo que decía Jorge hoy de romantizar tal vez algunas cuestiones de la época, que yo no sé si era tan así, ¿viste? O sea, como la gente era feliz, bueno, sí, pero había como mucha falta de libertad, ¿no? Incluso en esos nuevos espacios urbanos donde se planteaba tal vez una dinámica un poco más libre ¿no? Con el comercio y demás, de la gente transitando y moviéndose también, pero bueno, bajo estamentos y reglas muy claras, y siempre piramidal, ¿no? La cuestión, nunca se borró eso. Sí, Maite, está muy buena la observación que haces, es así. Realmente las mujeres les costó a lo largo de la historia realmente consolidar mucho su aparición. De hecho, hay muy pocas mujeres artistas. Las pocas que fueron artistas, ni siquiera tenemos registro en esta época medieval, recién tenemos que esperar al Renacimiento o más adelante, son hijas de artesanos o de artistas o de intelectuales,
no hay espacio para la mujer en esta estructura, para el desarrollo de la mujer en esta estructura. De hecho, la que se presenta en la película como una artista es la hija de un noble, es aquella que puede tener un cierto desarrollo, y así todo lo hace a escondidas y con el nombre de un varón presenta sus cuadros, que esa es otra licencia que tiene la película, porque los cuadros que hace ese personaje Julia son de un pintor que vamos a ver más adelante en la época del manierismo, del Bosco, así que esa es otra licencia grande que se toma la película, pero bueno, la idea era mostrar esto, y rescato de lo que dice Maite también, el libro, ¿no? Y el poder que da el libro. Estamos en una sociedad medieval donde prácticamente son todos iletrados. Así que aquellos que pueden leer o que manejan la escritura son realmente muy pocos y pueden denotar ese poder. De hecho, el personaje Godmundo hace de esto como su medio de vida, ¿no? Se ve muy, muy claro eso, trabaja como escribano, que cobra para leer o para escribir cuando va a la ciudad. Así que esto da poder. Muy pocos podían poseer libros, los libros eran un objeto muy caro, había muy pocos, se traducían y se escribían en los monasterios, por eso los monjes casi todos sabían leer y escribir, y eran los depositarios de ese conocimiento que viene desde la época de los clásicos y que pareció en algún momento de la Edad Media diluirse, pero que por las invasiones bárbaras de los vecinos y de otros pueblos, pero que va a ser de alguna manera recolectado, aunado en los monasterios, en los escritorios de los monasterios, y por eso se conservan los libros. Pero sí tener un libro era un signo de poder leer, de poder escribir, de poder organizar alguna idea sobre los demás, ¿sí? Así que eso es algo muy claro. Bueno, hasta acá habíamos visto lo que pasaba un poco dentro de lo que son los monasterios. Para avanzar un poquito, vamos a ir a lo que sucede en la ciudad. Cuando se reencuentran los dos personajes después de las historias, se reencuentran en una ciudad, en una fiesta medieval, ¿no? Narciso acude a una fiesta y ahí por alguna desventura de Godmundo se reencuentran. Pero bueno, hay fiestas en el medioevo, ¿no? Y las fiestas son aquellas que permiten la sociabilidad, la conexión entre las personas, vieron que se hacen al aire libre, hay prácticas de bailes, de juegos, hay juglares, trovadores, parece un mundo festivo, alegre, ¿sí? Las fiestas pueden ser, ya lo vimos, por distintos motivos, pueden ser algunas religiosas, algunas de las cofradías, de las hermandades, de los gremios. Muchas veces estas fiestas están relacionadas con los ciclos agrarios, los ciclos de la tierra, la primavera, el otoño, o, por ejemplo, cuando se cosecha también puede haber una fiesta, ¿sí? O las fiestas particulares que organizan casamientos, nacimientos, que son más de las personas individuales, ¿no? Y otra de las fiestas que es importante en el medioevo, que en esta película no la vemos, pero que sí hay muchos registros de ellas, son los torneos y las justas de caballeros. Así que bueno, esa también es otra de las fiestas, ¿sí? Las fiestas nos permiten tener registro de todo lo que se hacía en ese momento, de lo que se hacía para celebrar y de lo que se mostraba y quería mostrarse para ser visto, para imponer alguna ideología, un poder, distintas formas de manifestar esos poderes. Así que bueno, eso está bueno que lo vean en la película, ¿sí?
alguna otra práctica que hayan detectado ustedes que se hacían en la ciudad, ¿no? Lo que en la película es como se van comunicando entre las personas por las ventanas que hacen los segundos, los tercer pisos. Incluso hay una toma en la que se ve clarito cómo se conectan los de tercer, creo que es como el tercer piso a través de como un puentecito por la calle. Es justo lo que hablamos las clases pasadas, de las calles chiquitas, de cómo tenías todo cerca, abrías las ventanas y tenías a 1 metro a Cristina al frente. Ujú. Y después se ve la feria, ¿no? Como cuando Godmundo ofrece sus habilidades para escribir, se instala en una feria de una pequeña aldea donde los campesinos van a llevar sus productos para intercambiar. Y después se ve por ahí un mercado, y se ve la feria en la ciudad, ¿no? De una mayor escala y posiblemente con objetos y elementos que vienen de otros lugares, ¿no? Eso es bastante interesante. Sí, que en la ciudad pueden ver también cómo se vestían distinto, ¿no? Y cómo esto que recién decía la alumna de cómo eran las conexiones tan próximas entre las viviendas, ¿sí? Hay vamos a ver escudos de armas, heráldicas, estandartes. Todas esas cosas se observan más en las ciudades que cuando estamos en la parte rural. Así que nos permite ese registro también, ¿no? De esto. Y en la ciudad es cuando Godmundo empieza de aprendiz en un taller de escultura, ¿no? Nosotros habíamos dado una serie de lecturas para que ustedes vieran cómo era esto de ser aprendiz y cómo eran los gremios y cómo eran las hermandades. ¿Alguien sabe cómo es este proceso de enseñanza de algunas de las artes, ¿no? En este caso la escultura, pero podría ser la pintura, podría ser otro oficio, ¿no? El aprendiz. Ah, bueno, perdón. No, decí vos. No, que el aprendiz tenía que pasar un montón de procesos y no cobraba ningún sueldo por hacerlo, hasta que dominara toda la experiencia y como último recurso tenía que generar alguna obra o algo como que le demuestre que ya estaba capacitado para poder ser maestro. Y cuando era maestro ya se podía abrir del gremio o del lugar de trabajo. Así, Axel, sí, exacto, es así. Llevaba muchos años aprender el oficio, un mínimo de 7 o más años llevaba este aprendizaje, había distintas, se empezaba como ayudante, como aprendiz, como ayudante de aprendiz, bueno, había distintos escalafones hasta que se llegaba a maestro y se presentaba esa obra maestra. Y el gremio lo admitía como maestro y podía abrir su propio taller. De hecho, en la película, el maestro del taller le dice, en 2 años te estoy proponiendo ser maestro, ¿cómo lo rechazás? O sea, como que había hecho una carrera meteórica y que así todo lo rechazaba, ¿no? Así que bueno, se muestra bien cómo se vivía en el taller. En el taller también no era una panacea, vivían todos amontonados. Vieron que cuando él está trabajando sobre su obra, lo hace a la luz de una vela, muy arropado con mantas y muy incómodo para estar cincelando. Así que bueno, realmente tampoco era que el maestro vivía con un poco más de confort. Y otra cosa que muestra la película es que sí se hacía esa obra maestra y después esa obra maestra se reproducía en serie. Cuando él hace a Santa Catalina, dice, bueno, el maestro dice, quedó tan bien que esta la vamos a hacer en 3 medidas y la vamos a repartir en tantas ciudades. Había ya un mercado de arte incipiente que consumía
todo lo que hacían estos talleres artísticos, ¿sí? Así que bueno, eso también era algo que había que tener en cuenta. Bueno, ¿qué otra cosa más? Algo que nos haya quedado de la ciudad, porque a mí me queda todavía un tema importante antes que nos vayamos para tratar de la película. Quería hablar sobre la muerte negra, la peste negra, la epidemia que azota al medioevo. Pero antes, algo que haya quedado que nos hayamos olvidado de comentar de lo que sucedía en las ciudades. Algo que a Gaby, mí a mí me- se me... Ah. Perdón, no. Sí. No, perdón, que a mí se me estuvo cortando bastante, por eso entro y salgo. Pero con respecto a la ciudad, también algo que siempre charlamos, esto de la movilidad. Es algo que a mí cuando vi la película también me llamó mucho la atención cuando Golmundo viaje con respecto a sus pertenencias y con respecto a la movilidad del tiempo, de las nuevas experiencias y de todo lo que se va aventurando también. Sí, claro. Sí. Sí, escuché, En contraposición como con la quietud, la seguridad del monasterio. Es cierto, está muy bien el contraste entre el ruido, el intercambio, el comercio, todo, incluso lo que ponía Yelén por ahí, que no entendía mucho, el circo, él en un momento forma parte de un circo, también con mucho erotismo, ¿no? Bueno, hay dos momentos, un momento es ese circo y ese grupo de gitanos quizás asociado a la prostitución, y por otro lado hay una cosa de erotismo asociado a la peste, que por ahí Gabriela después lo va a comentar, no sé. Pero sí, se ve ese contraste entre lo rural, más estático y lento, por decirlo de alguna forma, y lo dinámico de la ciudad. Pensemos que el momento de la peste, que es 1340 aproximadamente, más o menos por ahí, y dura unos 5 o 6 años, se produce justamente por lo que dice Mari. Era un momento de muchísimo intercambio. Entonces, la expansión de la peste se produjo justamente porque, ¿se acuerdan que habíamos dicho? La reurbanización es un momento a partir del siglo XI o XII, donde se reactivan las rutas comerciales, hay intercambios dentro de Europa, se traen productos de Oriente, la famosa ruta de la seda, y estos productos se embarcan en Oriente, llegan por barco a las ciudades italianas o las ciudades francesas del Mediterráneo y luego por rutas hacia el norte de Europa. Bueno, ese dinamismo que generó el crecimiento urbano, ese dinamismo económico producido por, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Mejores cosechas, una mejor alimentación, etcétera, es lo que un poco está contando la película previo a la epidemia. La epidemia piensen que el diezmó, depende de los lugares, pero en Italia queda un tercio de la población, digamos. En Alemania es menor, pero por cuestiones climáticas, pero en Italia fue tremendo y en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y ya te pisé el tema, Gaby, así y que la comentaste. peste, no, digo que la peste se transmitió justamente por esta actividad de las rutas comerciales tan intensas, porque había surgido en Asia y rápidamente se traslada a los puertos europeos y de ahí a todo se va distribuyendo a las ciudades. En la ciudad, por supuesto, la peste tiene mayor impacto que en el campo, ¿no? Yo quería preguntarles qué vieron ustedes, qué hacía la gente con la peste, qué le pasaba a la gente con la peste. A ver, ¿cómo es retratada la peste en la película? ¿Qué detectan ustedes de esto? Morían muy rápido. Personalmente, Contagiarse. Y hay muchas cosas también en común con la pandemia de ahora, de que se usaban máscaras, quemaban a los cadáveres. Bueno, la gente de síntomas tenía fiebre, alta, tos. Obviamente creo que fue mucho peor esa peste, ¿no? Obviamente tenía más síntomas, pero había cosas que eran bastante similares, aspectos y cosas como la pandemia de ahora.
Si no me equivoco, donde se crea el concepto de cuarentena, me parece. Claro, no, Puede ser, sí, eso desconozco, pero sí ¿No es que con la Yo Revolución creo que sí, porque que se genera habían, lo de la cuarentena? sí, En creo que Dubrovnik. sí, perdón, no sé quién estaba hablando, que sí, porque ese lapso de 40 días era el que pasaba entre que alguien se contagiaba y terminaba de resolver la enfermedad. Lo que pasa es que parece que la peste esta, que asoló en el siglo XIV, tenía más o menos 20 días de incubación sin síntomas y luego como otros 10 días más o menos de presentar síntomas y ser altamente contagiosa, perdón, 20 días sin síntomas y que no era contagiosa, 10 días sin síntomas y que era contagiosa, y luego eran los últimos 10 días, ahí terminaban los 40. Por eso se esparció tanto, porque esos 20 días permitían un desplazamiento y los 10 días extra permitían desplazamiento y contagio. sí, y vamos, rescataba lo que decía recién, creo que era Martina, que hay muchos puntos de contacto entre las prácticas que tenían en ese momento para aislarse o cuidarse o prevenir o de la peste y las que hacemos nosotros ahora también, ¿no? La película registra que la gente la tocan así con un palo para ver si está enferma o no, no se acercan, no se tocan, usan máscaras, los cadáveres son incinerados. Hay mucha cuestión que tiene que ver con lo que nosotros hacemos hoy. Piensen con todos los adelantos que tenemos, no podemos controlar la epidemia. Piensen en ese momento, lo que fue. Realmente creían que era la muerte de todos, o sea, realmente se vivían momentos terribles. De hecho, lo comentamos acá ya al principio, que también creían que eran los judíos los que transmitían la peste por esa práctica que tenían de lavarse tanto y que el agua estaba contagiada o que ellos se envenenaban, los judíos se envenenaban directamente el agua de pozo y que ahí se contagiaban. Y por eso muchos judíos fueron asesinados en ese momento. La película registra uno de esos momentos. Así que bueno, transita también la película este pasaje de la peste negra como algo que sí fue muy importante para la sociedad medieval. Sí, habla Y a mí me llamó la estudiante ponía atención algo del antisemitismo temprano, en realidad sí, de todos modos, acordate que cuando hablamos de una sociedad teocéntrica, para los cristianos de ese momento, a los judíos los llamaban el pueblo deicida, porque supuestamente habían matado a Jesús. Entonces, siempre tuvo una matriz racista, ¿no? El cristianismo en ese sentido, y abonó un poco esas posiciones. Eh, y después alguien por ahí, Flor creo que pone que los cadáveres los tiraban como estrategia bélica. Bueno, yo no me acuerdo, leí por ahí en realidad el origen de la peste, sería en 1347, una cosa así. Eh, yo les cuento lo que leí, no me acuerdo la fuente, así que por eso no sé bien, pero empezó con que los turcos tiraron cadáveres en una ciudad en el Mar Negro con la idea de contagiarlos, por la peste venía bajando desde Asia, desde China, y estos marinos de esa ciudad que era italiana en el Mar Negro transportó, se cree, la peste, etcétera. Pero realmente sí se usaban los cadáveres como arma química, ¿no? Le tiraban los cadáveres apestados. ¿Y qué Sí, otra me cosa? acuerdo Las que máscaras siempre tipo China. pájaro. ¿eh? Sí, las máscaras, esas se conocen aún hoy como la máscara de la peste, ¿no? Claro. Ese pico era para alejar al médico del paciente y además se lo rellenaba de lana
embebida en sustancias olorosas, porque todavía la medicina en ese momento no era una medicina empírica como la nuestra. Vieron que los infectólogos todo el tiempo están diciendo, bueno, tantos casos, miden, tocan, miran, los médicos también. En esa época, la medicina se basaba en los escritos griegos y romanos y reproducían eso y se basaba en lo que razonaban. Entonces, en realidad el nombre peste viene de pestilencia, que tiene que ver con un vocablo que tiene que ver con el aire, entonces, porque ellos pensaban que era el aire que transmitía la enfermedad y por eso el médico se alejaba con ese pico y ese pico estaba relleno de sustancias que lo protegía del aire contaminado. Entonces, la ciencia, por decirlo de alguna forma, todavía no era ciencia, pero los que se dedicaban a la medicina basaban todo el conocimiento del tratamiento de la peste en lo que decían los libros. Esto es muy interesante y ténganlo bastante en cuenta, porque es una mirada del mundo donde el mundo se entiende a través de lo que dicen los libros. Nuestros sentidos no son utilizados. Eso es un paradigma. Hay siempre un sentido de autoridad. Lo que dice, por ejemplo, un santo, o lo que dice la Biblia, o lo que dice un libro griego, es mucho más importante que lo que nuestros sentidos ven, porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Ese es el pensamiento de esa época. Por lo tanto, el médico no le importaba, si veía que los que se morían más fácilmente eran los molineros, porque había ratas en los molinos, y posiblemente la peste estaba asociado a las ratas. Como los libros no decían eso, hablaban del aire contaminado, los libros de los griegos, de Galeno, etc. Entonces ellos hablaban de aire contaminado, porque los libros así lo decían y los sabios del pasado no podían equivocarse. Eso ténganlo en cuenta, porque es el paradigma científico que vamos a ver cambiar. Y la peste fue muy importante, porque la epidemia no solo dejó una enorme cantidad de muertos, sino entró en crisis el pensamiento medieval y va a dar lugar a un cambio de pensamiento, que después lo vamos a ir desarrollando más adelante, que es el Renacimiento, que es lo que vamos a ver después. Así que todo lo feo que estamos pasando, ¿no? Las situaciones dramáticas que estamos viviendo, bueno, quizá venga acompañado de un cambio de pensamiento, quién sabe. Así que seamos optimistas. Siempre que ha habido grandes epidemias en la historia humana, luego de esa epidemia hubo un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. Así que espero, ojalá, que pase, ¿no? Que ocurra lo Que mismo. sea superador. Que sea Siempre superador. superador, sí. Claro, Sí. Ahora desde ya. creo, no sé, ya para hablar de cualquier cosa, ya estoy tomando agua, lo juro. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta, cómo al detenerse los vuelos y demás, se redujo la contaminación ambiental dramáticamente, y creo que ese es el camino o la enseñanza que nos tiene que dejar esto, ¿no? Sí. Bien. Bueno, Jorge, ¿te parece que vayamos a redondear la película? Ya vamos a las escenas finales por la hora, te digo, ¿no? Dale. Sí, ¿sí? dale. Bueno, vamos a la última parte de la peli, que es ese altar que se le encarga a Godmundo. ¿Cómo era ese altar? Toda esa última escena, ese altar es una metáfora de toda la película, de lo que estuvo pasando. ¿Quién quiere contar cómo era el altar? Y en el altar era como que estaba todo roto, pero que también surgía la Virgen María, que no tenía cara, porque también era medio la representación de la madre de Godmundo, que no se la acordaba o estaba en esa búsqueda constante que estuvo en toda esa película, y en la búsqueda de por qué lo había abandonado, supuestamente y demás, y después alrededor todas las mujeres que estuvieron en su vida, representadas más o menos como si fueran así seres como diosas, ¿no? Santas. Martina, como santas, él las llama santas en ese momento. También lo decía el otro señor, es que
estaba mal porque mostraba a la mujer como de carne y hueso, con sentimiento, como con poder, ¿me entendés? Mostrando algo que eso estaba, como decíamos en un principio, prohibido. Entonces eso fue lo que como más choqueó, que se ve una imagen de un algo con sentimiento, y se decía, nosotros rezamos sin sentimiento. Sí, Valentina, Sí, decían, de hecho, sí. no, perdón, que también se decía como que se veía más como un objeto de devoción, como algo que daba sensualidad, como que provocaba la imagen de la mujer, como estaba representada, porque estaba tan bien hecho que mostraba como quería como expresar algo diferente a lo que ellos creían o cómo pensaban que era la imagen de la mujer. Tal cual, Victoria. Solamente eso, esto, es decir, la mujer expresaba ya para un monje era pecado esto. La imagen de la Virgen María no tenía que expresar nada, era la Virgen y nada más. Entonces estas mujeres que están representadas en ese altar como santas, ¿no? Una Santa Catalina, Santa Ana, no sé, las santas que había ahí, pero están traduciendo sentimientos. Para los monjes era una herejía, ¿sí? Era algo que estaba muy mal visto, era algo que estaba para la condena, ¿no? Y entonces hay uno de los monjes que se encarga como de llevar adelante algo como para destruir. ¿Qué es lo que hacen con ese altar? Lo incendia. Lo quema. El fuego como una metáfora de redención, ¿no? Siempre los fuegos dan esta imagen de redención, de reconciliación, de pureza, de volvamos a empezar, ¿no? Pero bueno, quema toda la obra, ¿sí? Sí, lo que retoma, creo yo, también es el culto mariano, que yo por ahí un poquito lo adelanté. Duby lo desarrolla bastante al tema en el libro de la época de las catedrales. Casi todas las catedrales francesas son Notre Dame, porque, ojo, la catedral de Notre Dame no es Notre Dame de París, o sea, Nuestra Señora de París, pero Notre Dame de Amiens también es la catedral de Notre Dame, no, es Nuestra Señora de Amiens, Nuestra Señora, no sé, no me acuerdo, pero casi todas las catedrales importantes góticas de Francia son Nuestra Señora. Y habla de una especie de amor, no erótico, pero un amor hacia la mujer, ¿no? Una necesidad de amar a la mujer, y la única forma de amar permitida en los religiosos era amar a esta figura de la Virgen María, que había sido redimida por ser madre. Entonces se mezcla un poco esta cuestión de contenido teológico respecto a la figura de María. Igual ya lo plantea de entrada, porque se acuerdan cuando estaban juntos, Goldmundo mira a la Virgen amamantando a Jesús y le resultan atractivos los pechos de María. Y porque los mira, él siempre tiene una mirada terrenal de las cosas. Y Narciso no lo ve así para nada. Entonces ahí se ve un poco esa tensión, ¿no? Entre los religiosos que ven a la única mujer posible de ser mirada y contemplada es María, que fue redimida por ser la madre de Dios. Es la única mujer en la Edad Media que puede ser perdonada. El resto de las mujeres deben ser condenadas porque arrastran al hombre el pecado. Esa es un poco esa mirada y aparece a lo largo de la película. También creo que sería importante mencionar que, bueno, hablando del Antiguo Testamento, entre otras cosas, hay unos mandamientos que también, que si bien el cristianismo como un todo no lo adoptó, que era el mandamiento de no pintarás lo que hay en la tierra y en el cielo, que era más como que los judíos lo tomaron como parte de su canon religioso para expresarlo todo el tiempo, pero los cristianos no, el Islam a veces sí, a veces no. Pero este mandamiento puso un precedente que se puede ver mejor que nada, si bien no lo vimos, si dudo que lo veamos porque es muy estamos viendo Occidente, no Oriente, pero en Santa Sofía,
lo que era, no me acuerdo si era Basílica o Iglesia Santa Sofía, que se hace en un momento, dicen basta de imágenes porque empiezan a alabar a las imágenes y no al concepto de la imagen, empiezan a alabar a esta pintura específica de Jesús, a esta pintura específica de María, en vez de alabar al concepto de María, alabar al concepto de Jesús, cosa que si bien estaban un poco desconectadas, llega un punto en la era medieval en la que se populariza esta idea de ser más conservadores, si bien no se abole, si bien no se prohíbe la expresión mediante imágenes, se expresa se tienen que expresar de manera sumamente conservadora. Por eso también tenemos no solo tenemos ausencia de retratos de casi cualquier tipo de mujer en la época. Ni siquiera María Magdalena, que era supuestamente la esposa o la acompañante de Jesús, también por esta cuestión del papel de la mujer como la pecadora, etcétera, etcétera. Pero esta idea de la imagen como algo a lo que temerle, algo con lo que hay que ser conservadores, expresa, me parece muy bien en la película, la violencia que se expresa hacia la obra que se hizo, hacia ese altar. Sí, está bien. Es complejo. El tema que abordás es muy interesante, muy complejo. Estás hablando de los movimientos iconoclastas. La Iglesia Católica tuvo movimientos iconoclastas varios, que quiere decir la prohibición del culto a las imágenes. De hecho, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Aporto alguna cosita que conozco por ahí, pero en Oriente, como vos dijiste, en la Iglesia de Oriente, eso se salda con imágenes muy rígidas, por ejemplo, el famoso Cristo Pantocrátor, que quiere decir que a Cristo se lo puede mostrar de una cierta manera y no otra, a María, etc. Eso es en la Iglesia oriental. Como vos bien dijiste, nosotros estamos en la Iglesia occidental, que también es una iglesia católica, pero depende del Papa, la otra depende del Patriarca de Constantinopla. Y vamos a ver en realidad en las tres religiones, la religión cristiana, la judía, digamos, es la troncal, con el Antiguo Testamento y demás. De ahí se desprenden, aparte del judaísmo, el cristianismo y luego la cultura, lo que sería la cultura musulmana, la religión musulmana. Las tres son religiones de libro y las tres tienen conflictos con las imágenes, porque en realidad todas las religiones monoteístas tienen conflicto con las imágenes, porque esencialmente un único Dios, que es lo que sostienen esas tres, no puede ser representado, porque no tiene Claro, eso iba forma de por ser qué, representado que eran conceptualmente. iconófobos. Claro, entonces, ya desde el origen, estas religiones monoteístas que tienen un Dios inmaterial, tienen un conflicto con la imagen, de cualquier tipo, sea los santos, etc. En la religión católica occidental se salda un poco la cuestión diciendo, bueno, son representaciones de qué sé yo qué, que se pueden, no se adoran las imágenes, sino que simplemente representan. Pero es un tema recontra complejo y súper interesante. Lo vamos a ver otro poquito más con lo que es la cultura musulmana. Que vos lo mencionaste, Augusto, que está bien, y que adelantaste ya que es una cultura iconoclasta, por lo menos del lado occidental. No así en la India. Los musulmanes hindúes sí representan las imágenes, pero los Sí, musulmanes occidentales no. Pero más bueno, que ya nada nos tienen, podemos nosotros querer. tienen como periodos, tienen muy cortos en los que sí se permiten imágenes del cielo más que nada. Se permiten imágenes terrenales si expresan el cielo, pero sí, más que nada se expresan mediante la geometría. Lo van a ver los preciosos murales geométricos que tienen, impresionantes. Bien, ya que lo adelantás, mira, nosotros
en épocas normales hacíamos una visita a la mezquita de acá. Y lo que nos contaban los religiosos de la mezquita es que para los más ortodoxos no tienen ni siquiera fotos de la familia. No pueden tener ningún tipo de imagen y en las casas del musulmán más ortodoxo no hay fotografías ni de ellos, ni de sus hijos, ni nada, porque no sé, es inaceptable. Dice, Julián dice algo de ir a visitar los grupitos de A5. Qué sé yo, yo no puedo no lo podemos organizar nosotros institucionalmente. Sí pueden, los invito a que lo hagan ustedes. Que eso lo podemos hacer como invitación, chicos, este año a los docentes les digo que pueden ir por su cuenta a la catedral si quieren, por ahí, pero no organizarlo nosotros porque se nos puede complicar. Bien, bueno, creo que ya nos estamos excedidos un poco en el tiempo de Webex también. Sí, estamos. Bueno, el encuentro próximo, el taller, el Ateneo próximo, me encanta porque todos participan, está buenísimo. Hay muchos que todavía no se animan a hablar, pero escriben, cosa que está bien. Este chico cordobés no ha hablado en este encuentro, no sé dónde anda, si está participando. Lo que vamos a abordar, acá está, ahí aparece. Perdón, estoy acá, pero se me está tildando la máquina cada vez que inicio el video, así que... Si vos sabés que están todos en el grupo, también están diciendo que se ve mal. ¿Qué tenés? Igual vivo en una zona de que es relativamente buen internet, pero desde ayer que está medio esto, no sé si es mi compu o... Sí, crucemos los dedos que funcione. Le colgamos un ajo, yo siempre hago eso, para mejorar la tecnología le pongo un diente de ajo o algo así funciona. Bueno, muy científico. Sí, muy científico. Bueno, Jorge, sí. En principio quiero decirles a todos, yo estoy conectado con la Webex desde las 2 de la tarde y siempre desde las 2 de la tarde están dando con inconvenientes. Y lo segundo, que no, me parece un disparate ponerle una cabeza de ajo a la computadora. Tenés que echarle agua bendita. Pero cualquiera lo sabe eso. Sí, tal cual. Bueno, gente, el encuentro próximo, el Ateneo próximo, va a ser sobre tecnología en la Edad Media. Estuvimos charlando con los docentes, ¿qué hacemos? ¿Los separamos? ¿Vemos arquitectura por un lado? No, llegamos a la conclusión que lo vamos a ver todos juntos. Entonces vamos a hablar de la tecnología por ahí en madera, desde la cubierta de la catedral, la vivienda y un mueble. Así que bueno, les pido a todos y todas que traten de ver los videos. Vamos a ir incorporando material. Fíjense que los videos que hablan de castillo explica cómo se construye, el de catedral gótica, que es medio plomo, pero también habla mucho de la cuestión tecnológica. Entonces vamos a hacer todos los aportes que podamos entre todos y todas los que estamos participando de aspectos tecnológicos de la Edad Media. Desde los textiles, ya Agustina dijo que iban a aportar. Así que bueno, nada, vamos a ver cómo sale, ¿sí? Bueno, ahora trabajar en las comisiones y espero que se animen y muestren lo que hicieron. Que muestren aunque esté mal, que tenga errores, que sepamos que Val muere, pero nos animamos a exponer, a ver en qué avanzamos en los trabajos prácticos. Acá Gus agregó algo, que pueden buscar videitos para compartir. Eso sí, y pueden mandar al Instagram si encuentran material para compartirlo. Profe, yo quería hacerte una consulta que me había anotado de la teórica de catedral, que me quedó como dando vueltas, que hay una parte que dice que, por ejemplo, si el clima era muy extremo, los mercados se podían hacer dentro de la catedral o de la iglesia.
pero se me contradice un poco con la teórica anterior que dice que la actividad comercial y la actividad de la iglesia no se mezclaban. Entonces, bueno, me quedó con esa confusión. Las plazas, no, la teórica anterior lo que hablamos era de la organización urbana, que en las plazas en general se tendía a diferenciarla. Pero si por alguna razón, como puede ser una cuestión climática que impedía el uso del espacio exterior, sí se hacían las ferias dentro de la catedral. De hecho, muchos de los altares fueron construidos con aportes de algún gremio poderoso, por ahí de los zapateros o de los curtidores de cuero, etcétera. Y entonces, en ese espacio que ellos construyeron, se podía realizar el mercado en caso de mal tiempo. Sí, los edificios de las catedrales, piensen que era un edificio cubierto de gran superficie y en caso de necesidad para refugiarse del clima, del mal clima en invierno, sobre todo en lo que es Europa del Norte, se utilizaba, a pesar de esa separación. Lo que me refería también con la separación era que eso lo vieron en la película, había como una cosa erótica dando vuelta, y eso era lo que se trataba de separar de la iglesia. Todo ese erotismo asociado a los festejos, al comercio, etc. Es relativamente sutil, pero así era la diferenciación. Y las catedrales sí cumplían no solo funciones religiosas, sino también funciones civiles, por lo que decía, era el espacio cubierto más grande de la ciudad. Entonces, a veces se utilizaba para otras funciones. Bien, Eso, muchas gracias. no sé si se aclaró más o menos o se entiende. Sí, perfecto. Ah, bien. Gracias. Bueno, presten atención en el video, que es interesante también para ver cómo se construían o cómo se financiaban la famosa esa torre de la manteca, ¿no? de la catedral. Si no le prestaron atención, búsquenlo y después lo comentan en las comisiones. Yo ya veo acá los docentes que me están amenazando de muerte que corte, así que dejo de hablar. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Bueno, lo hablan con los ayudantes y bueno, aporten y miren todo lo que puedan sobre cuestiones tecnológicas, así nos cuentan también, porque está bueno que ustedes vengan con material, con información, como lo hicieron muchos, y muchas chicas. Bueno, gracias y ya nos despedimos. Chao. Chau. Gracias. Gracias.